El actual contexto, marcado por una demanda creciente de alimentos y fibras naturales a nivel mundial, nos motiva a producir cada vez más. En este mismo contexto, existe también una preocupación creciente por los animales vinculados a la producción de carne y lana, por los procesos productivos, por las personas que son parte de estos procesos y por el cuidado y conservación del medio ambiente. Uruguay es un país agroexportador donde la actividad agropecuaria representa el 7,7% del PBI total. Se reportan alrededor de 70.000 puestos de trabajo que corresponden al sector primario ganadero. Los animales que producen carne y lana viven al aire libre y se alimentan de pasturas naturales, con libre acceso a agua de calidad. Estos animales, de los cuales conocemos su historia, su origen genético, se manejan acorde a buenas prácticas de manejo, fortaleciendo la relación humano-animal y minimizando posibles situaciones de estrés. Para potencializar los diferentes beneficios de estos sistemas de producción, se considera que los animales deben ser eficientes y resilientes, y las prácticas productivas deben apuntar a conservar el medio ambiente sin perder de vista sus fines productivos. INIA, junto a otras instituciones, genera y adapta tecnologías innovadoras para apoyar el desarrollo sostenible del sector agropecuario. En 2018, comenzamos varios proyectos con el objetivo de fortalecer la sostenibilidad de la producción ganadera. De esta forma, se generan conocimientos y herramientas para caracterizar y conservar las propiedades medioambientales de los sistemas de producción. Por eso, se investiga en la identificación de ovinos eficientes, resilientes y con alta productividad. Es así que se miden aproximadamente 40 características relacionadas a la producción y calidad de carne y lana, a la eficiencia de conversión del alimento, a la emisión de gases efecto invernadero, el temperamento, la salud y la reproducción. Esta información se mide en las razas Merino Australiano, Merino Duni, Corriedale y Texel. Para la determinación de la eficiencia de conversión del alimento y medición de emisión de metano y dióxido de carbono, INIA creó una plataforma de fenotipado intensivo. Anualmente se realizan 6 pruebas que permiten la evaluación de 600 corderos por año. En estas pruebas se mide en cada animal, de forma diaria y automática, su consumo, comportamiento ingestivo y peso corporal para así calcular la eficiencia de conversión. En paralelo, se realizan 2 mediciones de emisión de metano por prueba y por animal. La vasta información relevada es utilizada para caracterizar fenotípicamente a nuestros animales y es la base para generar parámetros genéticos nacionales y establecer la conveniencia económica y ambiental de incluir las nuevas características en los planes de selección genética.